Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Jacobo Gómez Posada, yo soy el fundador de Ticio, una startup en tecnología, particularmente un chatbot de inteligencia artificial diseñado e implementado con el uso de los abogados en mente. A todos los que clican este video, muchas gracias por querer compartir este pequeño espacio conmigo en el que discuto a la Corte Constitucional y la inteligencia artificial, sobre todo debido a la sentencia T323 de 2024, en el que la Corte regló la materia del uso de este tipo de herramientas por parte de los jueces en Colombia. Se me hace una sentencia fascinante. Al momento de grabar este video salió ayer y cada vez que la leo y la vuelvo a visitar y la vuelvo a reflexionar encuentro más puntos interesantes de discusión, dudas, inquietudes y desafíos alrededor de lo que propone la Corte. Hoy les quiero compartir 5 grandes ideas y también un poco que este espacio sirva de síntesis de la decisión para todos aquellos que tal vez no tengan el tiempo o la disposición de leer casi 200 páginas de decisión por parte de la Corte Constitucional. Y bueno, quiero empezar primero con tal vez el punto más importante que aborda la Corte en toda la sentencia, y es que sienta postura respecto de la automatización de la labor judicial. Al hacer esto, también toma partida en un debate más general que trasciende un poco a la práctica del derecho, sino habla acerca del papel de la inteligencia artificial en general y en el mundo, que lo debaten un poco los académicos. La Corte dice que la automatización de la labor judicial en Colombia es imposible legalmente, pero que también es poco idóneo hacerlo mediante de herramientas de inteligencia artificial. Cuando dice que es imposible legalmente, habla acerca de el derecho al debido proceso y se refiere a la ley estatutaria de justicia. Y al final liga este concepto a dos grandes ideas, el concepto de juez natural por un lado y el concepto de la debida motivación de la sentencia. Al final la Corte argumenta que cuando una inteligencia artificial toma la decisión en una sentencia, no se cumple ninguno de los dos presupuestos y equipara el utilizar inteligencia artificial de forma errónea con vulnerar el debido proceso. Un poco más de discusión al respecto a esto tendré más adelante, pero aquí me quiero referir propiamente a la postura que toma la Corte. Me voy a volver a referir al debate más grande que les mencionaba antes. Cuando hablamos de tecnología, podemos tener tecnología en dos sentidos. Por un lado, tecnología que automatice diferentes funciones, pero por el otro lado, tecnología que aumente. Tal vez la mejor forma de entender esta diferenciación es con un ejemplo. Pensemos en un carpintero. Si yo a un carpintero le doy un martillo, ese martillo es una herramienta que le permite realizar su labor de forma más eficiente y aumentar la calidad de su trabajo. En principio, el carpintero va a hacer mejores muebles y los va a hacer más rápidos si tiene un martillo a que si no tiene un martillo. Por otro lado, la automatización, en este ejemplo, no sería un martillo, sino sería una máquina que hace muebles. Busca reemplazar completamente la labor del carpintero. Que esto puede ser bueno o malo dependiendo de cómo lo vean, pero para efectos de esto pensemos de que el carpintero simplemente quiere gastar más tiempo es diseñando los muebles que haciendo los propios muebles. Sí, la automatización conlleva también beneficios en calidad y en eficiencia, pero al final el punto central de la automatización es que remueve la necesidad humana de realizar una tarea. En la aumentación, el papel sigue con el humano, simplemente que estamos dándole herramientas para que haga su tarea de mejor forma. Y aquí la Corte, en últimas, lo que terminó haciendo fue un marco teórico para el correcto uso de inteligencia artificial y en últimas la posiciona como una herramienta de aumentación. Utilizar inteligencia artificial sigue siendo legal para los jueces en Colombia, sigue siendo constitucional para los jueces en Colombia, pero ahora tenemos un marco que contesta muchas preguntas acerca de cómo, dónde y cuál es el papel de esta en el despacho. Por otro lado, yo creo que hay un gran desacierto en la sentencia de la Corte, y es que, a mi parecer, desnaturalizaron el concepto de inteligencia artificial. Poco después de plantearse el problema jurídico en la decisión, la Corte se propone un temario en el que discute varias cosas, desde el debido proceso en la Constitución del 91 hasta los conceptos propios de inteligencia artificial y cómo se concreta esto en un sistema probatorio que utiliza inteligencia artificial. Francamente creo que la lectura de esta sentencia es un excelente punto de entrada para cualquier abogado que quiera contextualizarse más acerca de la inteligencia artificial, pero por eso mismo se me hace casi que paradójico la decisión que toma la Corte a la hora de definir propiamente un sistema de inteligencia artificial. ¿Y por qué digo que paradójico?
Porque la Corte hace un excelente trabajo académico de recopilar definiciones relevantes por otras fuentes con alguna autoridad. Cita la Unión Europea y cita la OCDE, que dado el contexto de la Corte Constitucional son fuentes que tal vez la contextualizan. Pero al final se decanta por definirla como bueno, un sistema con la capacidad de razonar, de imitar a los humanos y desglosa cuatro conceptos muy importantes que hace la inteligencia artificial. No voy a entrar en cada uno de estos, pero sí voy a formular una crítica general hacia esta definición porque no es una definición de corte técnico, es una definición más de corte filosófico de qué es la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué resulta problemático? Porque a mi parecer crea una barrera, o aquí es a donde me refiero que desnaturaliza el concepto. Un ingeniero, que naturalmente va a tener las definiciones más técnicas posibles de un sistema de inteligencia artificial, hoy por hoy va a tener una concepción completamente distinta a la que va a tener un abogado. ¿Por qué? Porque de facto el abogado va a referirse a estas definiciones. No solamente son el punto más cercano donde las definen, pero también es una fuente jurídica y probablemente ahora que tengamos juicios o preguntas en diferentes tipos de exámenes acerca de inteligencia artificial, van a utilizar las definiciones dadas por la Corte. El conflicto está en que estos dos mundos de por sí ya hablan españoles muy diferentes. Hacer entender a un ingeniero y un abogado no es particularmente sencillo por lo técnico de las dos disciplinas que practican. Y esto agrega un nivel adicional a eso. Ahora, no solamente vamos a tener abogados que no saben qué es inteligencia artificial, sino que vamos a tener abogados que entienden por inteligencia artificial algo muy alejado de lo que se entiende por inteligencia artificial en un ambiente de desarrollo. Sentar a hablar a un abogado y a un ingeniero creo que va a ser un poquito más complicado después de la decisión de la Corte Constitucional dada la definición que adoptó. Y considero que eso tal vez fue no solo un desacierto, pero tal vez el desacierto más grande de toda la sentencia. Hay un tercer punto que se me hace bastante interesante y es que en la forma como la Corte plantea el problema jurídico y realiza estas asociaciones con el derecho al debido proceso, pareciera utilizar fraseo muy similar al que se utiliza en los recursos de nulidad. ¿A qué me refiero exactamente? En el párrafo en el que la Corte plantea el problema jurídico, si no estoy mal, el párrafo 63, y después en el párrafo 65, liga dos grandes ideas. Por un lado, se pregunta si la decisión que está revisando fue tomada por un juez de la República o por un sistema de inteligencia artificial. Que primero que nada, esta es una frase que parece salida de una novela de inteligencia, no una novela de inteligencia artificial, una novela de ciencia ficción. Porque en algún nivel la Corte reconoció que hay sistemas que pueden llegar a reemplazar a un juez. De hecho, de ahí es donde se plantea toda esta pregunta de si la inteligencia artificial puede llegar a tomar decisiones judiciales. Después termina concluyendo que una inteligencia artificial no es un abogado y no se le puede atribuir a autoría y que por ende no puede tomar decisiones, pero se lo llega a cuestionar. Y en eso habla bastante del concepto del juez natural. El fraseo que utiliza para describir esta relación recuerda bastante a la redacción del parágrafo 7 del artículo 133 del Código General del Proceso, donde están enlistadas las causales de nulidad y donde este parágrafo 7 o numeral séptimo dice que cuando una decisión no sea oída por el juez competente, podrá solicitarse la nulidad. Aquí la semilla que parece dejar la Corte es que en un futuro puede que el lugar para discutir si un juez utilizó o no adecuadamente la inteligencia artificial, dado el marco que desarrolla la Corte en la sentencia, puede ser el recurso de nulidad. Y esto se me hace absolutamente interesante. También plantea desafíos prácticos que veremos un poco más adelante. Pero a mi parecer deja abierta esa puerta y se me haría muy interesante ver si algún recurso con base a esto prospera en los próximos meses y si llegase a prosperar, cuáles serían las opiniones de la Corte. Por otro lado, también pareciera que si no es por el recurso de nulidad, la forma adecuada de discutir el uso de inteligencia artificial va a ser las sentencias de tutela. Esto lo menciono porque la Corte Constitucional en varias ocasiones ha tratado el deber de motivación de las sentencias. Y el deber de motivación de las sentencias es el segundo concepto que liga o que se considera transgredido cuando hay un uso irresponsable de la inteligencia artificial. Pero bueno, esta reflexión tal vez un poco más procesal me sale de la sentencia.
Creo que los párrafos aquí relevantes son el párrafo 63 y 65, donde hace la Corte las primeras enunciaciones y donde a mi parecer el fraseo es particularmente parecido. Pero hay un cuarto punto y es que la Corte establece un marco de debida diligencia. ¿Por qué lo menciono como un marco de debida diligencia? Aquí siendo completamente transparente, la Corte Constitucional nunca habla de una debida diligencia, habla de unos deberes que debe tener el juez al momento de utilizar la inteligencia artificial. De hecho, la Corte va bastante en profundo en qué casos se pueden y no se pueden utilizar los sistemas de inteligencia artificial. En particular, en el párrafo 220 y los párrafos siguientes, la Corte detalla y casi que enlista cuáles son exactamente los espacios dentro del despacho en el que se puede y no se puede utilizar inteligencia artificial. Y en la hora en que aún así se esté utilizando en uno de los espacios permitidos para la inteligencia artificial, le debe o el juez debe tener ciertas obligaciones. Hay realmente cuatro grandes obligaciones. La primera de estas es el deber de verificación y es tal vez el que la Corte se dedica la mayor parte de la sentencia a justificar. Al final yo creo que el antagonista principal que quería derrotar la Corte Constitucional era el caso en el que los jueces copiaban y pegaban los hechos de una sentencia en ChatGPT, le pedían que argumentara como si fuese un juez colombiano y después, sin siquiera leerlo, copiaban y pegaban eso como los fundamentos de derecho en un fallo. Que es claramente un uso no solamente poco ético, sino inclusive hasta poco profesional de la inteligencia artificial por parte de un juez. Que son palabras muy técnicas para decir hacer eso es una sinvergüenzada. Y eso es lo que la Corte corta de raíz. Y en cortar esto de raíz desarrolla como otras ideas y otros espacios. También la Corte, dentro de las funciones que enlista, y esto lo celebro bastante, es que permite el uso de la inteligencia artificial para síntesis de textos y para apoyar la redacción de los textos jurídicos. Es decir, no quedó prohibido que yo le pregunte a ChatGPT cómo puedo mejorar la ortografía o la calidad de un texto, siempre y cuando el que esté tomando la decisión siga siendo yo. En términos increíblemente prácticos, ¿dónde veo yo este espectro? Preguntarle a ChatGPT o a cualquier otra inteligencia artificial cómo resolver un caso queda tajantemente prohibido. No puedo yo copiar una lista de hechos y decirle falla como un juez colombiano y copiar y pegar esos hechos. Inclusive pareciera que por lo que dice la Corte, el solo uso de una herramienta de esta forma ya transgrede el debido proceso. Pero eso es muy diferente a que si yo le digo, ChatGPT, ayúdame a redactar un argumento en el cual quiero exponer lo siguiente, a partir de la sentencia XYZ y el concepto W y la doctrina, cualesquiera sea la doctrina, y yo le paso las fuentes, le digo cuál es el sentido en el que debe redactar y lo que le estoy pidiendo es que me ayude a organizar palabras. ¿Por qué celebro esto? Porque en el ámbito más que todo académico, esta ha sido una práctica que ha sido sometida casi que a una cacería de brujas. En el sentido que, por ejemplo, los detectores de inteligencia artificial, a los que me referiré un poquito más adelante, se utilizan para saber si alguien utilizó una inteligencia artificial completamente diferente de la forma como utilizó inteligencia artificial. Aquí el antagonista no es utilizar inteligencia artificial, es la forma como el juez lo utiliza. Y utilizarlo para la redacción es un uso que la Corte Constitucional permite en este caso. Ahora sí, entrando un poco más en concreto en los deberes. La Corte no los enlista de la forma como yo los voy a enlistar, yo creo que los enlista particularmente en el párrafo 423, que es un párrafo de especial relevancia porque después hace referencia a este párrafo en el resolutivo. En particular, ordenando a que el Consejo Superior de la Judicatura regule la materia con esos principios en mente. Yo voy a englobar los principios en lo que yo creo son cuatro obligaciones diferentes, y esto ya es construcción propiamente mía, no es lo que menciona la Corte Constitucional. Ya hablamos del primer deber, que es el deber de verificación. Hay un segundo deber, que es el deber de capacitación. El deber de capacitación, en este caso, se refiere a que el juez, para poder utilizar sistemas de inteligencia artificial, debe poder comprender e identificar diferentes aspectos dentro de este. Pareciera que aquí la Corte está llamando a una carga de argumentación en el sentido de por qué la herramienta es idónea para el uso que se le dio dentro del despacho.
Para mí aquí hay un pequeño desacierto, no por la formulación en sí misma de la capacitación, sino por la profundidad a la que la Corte llama capacitarse. En un ejemplo sucinto, la Corte en varias ocasiones habla de los algoritmos black box. Y al hablar de los algoritmos black box, no voy a entrar a definir qué es un algoritmo black box en este momento, dice que los jueces deben estar capacitados para identificar algoritmos black box y utilizarlos en la menor medida posible. Y eso resulta problemático porque eso es un concepto bastante avanzado en lo que es inteligencia artificial, en lo que vendría siendo ingeniería. En mi primera lectura de la sentencia sentí que los jueces en este momento deberían hacer casi que una maestría en inteligencia artificial para siquiera poder utilizarla. Y esto trae varios problemas. Primero, recorta la efectividad de utilizar inteligencia artificial a corto plazo. Si yo soy un juez y quiero utilizar inteligencia artificial o vengo utilizando inteligencia artificial, para poderla seguir utilizando debo capacitarme. Y si para hacer esa capacitación tengo que hacer cursos extensos y complejos, donde además de todo deba probar y mostrar que soy competente en estos temas, pues pierde para mí sentido utilizarla, porque no la estoy utilizando, o puedo presumir que el juez promedio colombiano no la está utilizando de inspiración académica por descubrir el mundo de la inteligencia artificial, sino porque le da réditos en eficiencia para diferentes tareas repetitivas dentro del despacho. Esto entonces resulta complejo porque la Corte parece llamar a un estándar muy alto de capacitación. Y al incluirlo dentro de los diferentes deberes que debe tener el juez, si una sentencia la falla un juez con inteligencia artificial y no logra demostrar que está capacitado en inteligencia artificial, entonces pareciera ser que es sujeto de escrutinio vía tutela o vía acción de nulidad, como lo habíamos mencionado anteriormente, lo cual resulta todavía más extraño. Un tercer deber que la Corte menciona, y es yo creo que el deber que encuentro más problemático, es el de transparencia. Y aquí es donde creo que están los desafíos más grandes del uso de la inteligencia artificial. Este probablemente sea un capítulo grande, eh, pero la idea es el siguiente. El principio de transparencia contempla que la persona debe ser capaz, o en este caso el juez debe ser capaz de decir que utilizó inteligencia artificial, explicar adecuadamente cómo utilizó la inteligencia artificial en la formulación del fallo, si la llegó a utilizar, y además de todo explicar la idoneidad del algoritmo que utilizó. La Corte de hecho engloba este principio o sea, no lo llama solamente transparencia, lo llama transparencia y explicación o explicabilidad. Y dentro de la explicabilidad cabe la idoneidad del sistema que está utilizando. También es muy curioso que la Corte no es ingenua. De hecho, en algún punto menciona que el principio de transparencia, si bien es rector, es en el sentido de que para que todo este sistema funcione, los jueces deben ceñirse casi que religiosamente al principio de transparencia, pero menciona que en caso de que un juez no lo haga, pareciera que las opciones para apuntar eso son limitadas. Y es en este ejercicio de identificar cuando un juez utiliza inteligencia artificial sin que él mismo lo declare, donde para mí personalmente hay muchos problemas. Primero, yo creo que hay un punto en el que hay en este momento bastantes jueces en el país deben estar debatiéndose si sigue valiendo la pena utilizar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la Corte le asigna una consecuencia jurídica al mal uso de la inteligencia artificial y es que se consideraría violado el debido proceso. Bien sea cual sea la vía procesal adecuada para reclamarlo, si yo como juez utilizo de forma indebida la inteligencia artificial va a haber una consecuencia. Que esa consecuencia sea que probablemente mi sentencia no va a quedar en firme. Que creo que eso también es súper interesante para los litigantes porque abre una nueva avenida completa de análisis de las sentencias para litigar en general. Pero volviendo a la perspectiva del juez, ahora presumamos que yo utilizo inteligencia artificial. Tengo por un lado la posibilidad de ser transparente y decir, utilicé inteligencia artificial y satisfacer los criterios que dice la Corte en argumentación y en exposición de cómo utilicé la inteligencia artificial, en cuyo caso me voy a someter a un escrutinio, o un escrutinio que inicia por las partes, pero que pareciera llegar a apuntar a que podría yo tener algún nivel de responsabilidad por el mal uso de la inteligencia artificial.
Por otro lado, puedo no atender el principio de transparencia y no decir que utilice inteligencia artificial. En principio, la consecuencia de esto sería la misma de haber utilizado mal la inteligencia artificial, que habría una transmisión del debido proceso. Pero entonces aquí la pregunta se convierte en ¿cómo determino que un juez no fue transparente? Aquí me imagino que más de uno debe tener en la cabeza la idea de los detectores de inteligencia artificial. Pero los detectores de inteligencia artificial son problemáticos en dos niveles. Uno, como mencioné anteriormente, la Corte no prohibió explícitamente la prohibición del uso de inteligencia artificial para la redacción. Y dos, esos detectores no son herramientas pertinentes para evaluar si una persona en efecto utilizó o no inteligencia artificial. Cuanto menos podrían ser un indicio, pero inclusive dar la característica de indicio abre una pequeña caja de Pandora. Por lo siguiente, ¿cómo funcionan los detectores de inteligencia artificial? Bien sea GPT-0 o los detectores de Turnitin, que son los más utilizados en el ámbito académico. Estos son también otros modelos de inteligencia artificial que están entrenados en analizar el estilo de redacción de los modelos más populares, llamados OpenAI, o los modelos de OpenAI, los GPT 3.5, 4, los modelos de Anthropic, que son los modelos de Cloud, los modelos de Google, los modelos de Meta, para identificar patrones en cómo escriben estos. Al final lo que termina haciendo el uso de estos modelos es que monopoliza el lenguaje. Escribir de una determinada forma, que por cierto es la forma más adecuada de escribir, resulta siendo ahora un indicio de inteligencia, de que utilice inteligencia artificial. Por un lado, pues espero con esta explicación haber derrocado porque no son herramientas idóneas, pero por otro lado también ponen en una posición de indefensión a un juez que no utiliza inteligencia artificial, pero que estas herramientas señalan que pudo haberlo utilizado. Este es un episodio que ha ocurrido en el ámbito académico. Hay varios ejemplos de estudiantes que han sido acusados de forma indebida de haber utilizado inteligencia artificial simplemente porque la redacción era buena o porque la redacción se parece mucho a la redacción técnica de los textos. Y esto pone un problema muy grande porque en el caso del estudiante, pero ahora lo estamos elevando a un problema para el juez, ¿cómo un juez prueba que no utilizó inteligencia artificial si una de estas herramientas le está señalando que sí lo utilizó? Vuelve a jugar, así lo utilicemos solamente como medida indiciaria y que no derrotaría en este caso un principio de inocencia de la persona, un principio de favorabilidad en favor del juez. No hay una forma fácil de probar que no lo utilizaste, porque si no lo utilizaste tienes que probar que no hiciste algo, que siempre es mucho más complejo que probar que sí lo utilizaste. Y finalmente, otro aspecto que también es increíblemente problemático y es si llegáramos a considerar que estas son las herramientas pertinentes, existen también herramientas de inteligencia artificial diseñadas para evitar este tipo de detecciones. Una búsqueda rápida en Google te va a encontrar no uno, sino muchas opciones de empresas que ofrecen este servicio. Entonces, en términos prácticos, ¿a qué nos lleva el problema del principio de transparencia? Que podemos tener jueces que encuentren poco práctico declarar o cumplir con el principio de transparencia debido a que puede tener injerencias tanto procesales como disciplinarias contra ellos. Podemos tener jueces que no utilizaron inteligencia artificial, pero que se han señalado de utilizar inteligencia artificial por el uso indebido de detectores de inteligencia artificial y que a partir de esto se puedan hacer líneas de argumentación. Piensen, por ejemplo, en una parte que pierde un proceso. Pasa la sentencia por GPT-0, presenta una tutela o un recurso de nulidad en contra de esa sentencia y como prueba de que el juez utilizó inteligencia artificial presenta uno de estos reportes. Para mí este es tal vez el problema más grande a solucionar y sobre todo que es un problema que ataca el funcionamiento general del sistema que propone la Corte. Eh, sí, al fin y al cabo creo que los dientes de poder aplicar este marco normativo van a estar directamente atados a el principio de transparencia y que parece ser que no hay incentivos suficientes para que los jueces sean transparentes y deciden utilizar la inteligencia artificial. Finalmente, el último de estos principios y que me lleva ya al quinto punto que quiero tratar es el deber de privacidad con los datos. La Corte también se dedica en extenso a calificar las herramientas de inteligencia artificial en base
a si se pueden o no compartir datos. De hecho, la Corte se pronuncia acerca de los términos y condiciones de uso de ChatGPT. Creo que esto habrá sido selectivo con las palabras porque tal vez la Corte no prohibió el uso de inteligencia artificial, pero a mi parecer sí prohibió tajantemente el uso de ChatGPT a menos que se demuestre una carga argumentativa amplia de que no se compartieron datos ni privados, semiprivados o sensibles del expediente en las generaciones que se utilizó. ¿Por qué hablamos solamente de ChatGPT? Porque la Corte al final se preocupa en que los términos y condiciones de uso implican que OpenAI puede utilizar esos datos para entrenar modelos de inteligencia artificial y después cita algunos escándalos con Samsung y Goldman Sachs de información que era confidencial dentro de las empresas que fue utilizada para entrenar los modelos y después fue desvelada por estos mismos a otros usuarios que no deberían tener acceso a esa información. Y este problema de la privacidad de los datos es un problema eh, profundo en el mundo de la inteligencia artificial. ¿A quiénes realmente le está pegando la corte? A OpenAI, a ChatGPT, a también a los otros proveedores de modelos, como se conoce en inglés, closed source o de licencias cerradas. En concreto, cualquier modelo que te cobre por el uso de sus modelos en particular, pareciera que queda vetado. ¿Por qué? Porque estos modelos por lo general tienen esta cláusula que les permite entrenar modelos futuros a partir de los datos que tú utilizas. Entonces, no más ChatGPT, no más Cloud, no más Gemini en, sí, en los despachos. A menos que se cumpla con este deber. Hay dos posibles soluciones a lo que menciona la Corte. Uno sería la anonimización de los datos, que el juez efectivamente pueda probar que anonimizó todos los datos antes de utilizar uno de estos modelos de inteligencia artificial. Pero nuevamente esto agrega una barrera todavía más alta de argumentación. Para este punto, si un juez quiere utilizar inteligencia artificial, debe argumentar que lo está utilizando en un caso de uso adecuado según los marcos que pone la Corte, que no presentó o no expuso ningunos datos indebidos a estos modelos de inteligencia artificial, que la herramienta es idónea y que aparte de eso tiene conocimientos de la herramienta. Nuevamente me devuelvo al punto anterior, te pareciera ser que es más complejo ser transparente a no ser transparente. Pero en el tema de privacidad de datos hay otra solución aparte de la anonimización de los datos que puede ser todavía más fácil y más práctica a la hora de presentar la carga argumentativa, y es utilizar los modelos de open source. ¿Por qué los modelos de open source? Los modelos de open source, sin necesidad de entrar en los detalles de qué son las licencias abiertas, son modelos que están disponibles para que cualquier persona los pueda descargar y ejecutar en sus propios ambientes. Es decir, no hay un tercero proveedor que haya o que tenga infraestructura de ellos relacionada con que la persona pueda utilizar el modelo. OpenAI utiliza los servidores de Microsoft o el cloud de Microsoft para poder correr o ejecutar sus modelos. Pero modelos como Llama, que son open source, con licencia comercial, con licencias académicas, tú los puedes descargar y utilizar desde tu propio computador. O inclusive los puedes utilizar desde aplicaciones en tus nubes privadas. Y esta podría ser tal vez la solución más fácil. Si yo, como juez, que quiero ser transparente con mi uso de inteligencia artificial y quiero cumplir con la anonimización de los datos, puedo utilizar un modelo open source desde mi computador y los datos nunca dejaron el despacho. No tengo que demostrar y entrar en esta argumentación de los términos y condiciones de uso, sino simplemente puedo decir, no hubo una transmisión de estos datos a un tercero. Siempre todo se corrió completamente desde el computador del despacho y nadie nunca tuvo acceso a los datos. Esta parece ser la solución tal vez más práctica. Me queda a mí una duda en relación con la utilización del cloud en los juzgados. Por dos razones. Primero, porque respecto a inteligencia artificial no es inmediatamente claro si yo tengo mi cloud de Microsoft como un juzgado, si yo puedo utilizar un servidor de Microsoft para correr un modelo de inteligencia artificial y compartirle datos a ese modelo. ¿Por qué? Porque ahí tendría que entrar en un análisis minucioso de los términos y condiciones de uso del cloud de Microsoft, en el cual también muchas veces tienen provisiones respecto de la utilización de los datos. No me refiero en particular porque no conozco los términos y condiciones de uso de Microsoft a profundidad para decir si existen o no cláusulas
que pudieran ir en contra de lo que dice la Corte, pero ahora es un análisis que debe hacerse. Para mí la solución más precisa es simplemente utilizar herramientas que te permitan utilizar estos modelos de forma local. El problema tal vez más grande con esto y es nuevamente que le exige un nivel de tecnificación muy grande al juez. Ahora los despachos pareciera que van a tener que contratar especialistas en despliegues de herramientas de inteligencia artificial para poderlo utilizar, que parece ser contraproducente nuevamente con la idea de que estos modelos sean prácticos y aumenten la eficiencia de los despachos en el país. Bueno, yo creo que estas son las cinco ideas grandes que vi yo dentro de la sentencia. Obviamente hay, yo creo que infinidad de puntos más para tocar, tanto en temas propiamente jurídicos o en temas técnicos o en temas de política pública, de lo que se viene. Pero creo que esto es tal vez un hito, al menos en la historia de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial en Colombia. No solamente a nivel jurídico, sino a nivel en general. También creo que la Corte ha abierto oportunidades de mercado amplias y sobre todo que son oportunidades de mercado que parecieran ser locales. La Corte en muchas oportunidades llama que hay un párrafo en específico en el que dice debería entrenarse un modelo con la jurisprudencia de la Corte. Deberían utilizarse herramientas que estén pensadas para no para un abogado o no para un juez, sino para un abogado en Colombia y ahora casi que establece un marco de cumplimiento que las aplicaciones de inteligencia artificial deben tener para al menos para que la puedan utilizar los jueces. Bueno, yo creo que esto es lo que tengo para compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si llegaron hasta este punto, espero que el video no haya sido muy largo. No sé exactamente cuánto tiempo haya durado, cuánto tiempo haya hablado. Espero que lo hayan escuchado mientras se tomaban un café o hacían algo más. Eh, pero honestamente les agradezco bastante la atención. Estos temas me entusiasman a fondo y espero poderles compartir más de estos pequeños espacios en el futuro.